Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones, el pastor Ricardo Torres, una vez más para todo el cuerpo de Cristo, para creyentes o no creyentes. Quiero compartir la palabra del Señor para ti, recordando una de las parábolas que el Señor habló y fue sobre contratar obreros para su viña. El Señor relató esa parábola, pero nosotros ahora vamos a aplicarlo en este día. ¿Qué pasa con nosotros cuando el Señor dijo que había llegado un día un padre de familia y había contratado a unos que salió a la primera hora y los contrató y los mandó a trabajar a su viña? A la hora tercera encontró a otros y los envió a trabajar. A la hora sexta volvió a enviar otros. A la hora novena volvió a enviar otros obreros a su viña. Y a la hora undécima, a las 11, mandó a otros a trabajar. Pero dice que cuando lo llamó para pagarles, algunos murmuraron porque vieron que al que llegó por último le dieron un denario. Entonces ellos imaginaron, este trabajó una hora y le dieron un denario. A nosotros nos van a dar más porque trabajamos 11 horas. Y el Señor les dio lo mismo que le dio a los que trabajaron solo una hora. Entonces, ¿cuál es el problema que sucede con nuestras vidas, hermanos? Que hay veces nosotros creemos que Dios paga por el esfuerzo, que el Señor nos va a dar porque nosotros nos esforzamos bastante tiempo trabajando. Y es bueno, los que trabajan hasta 70 años, 80 años en la obra. Pero aquí hay una enseñanza que nosotros tenemos que aprender si no queremos terminar frustrados, creyendo que Dios es injusto en sus pagos. Porque nosotros mismos podemos hacer una autoevaluación de nuestro trabajo en la casa de Dios. Y nosotros podemos creer, como estos obreros, que valen bastante porque trabajan más que otros. Pero aquí está el secreto, que el Señor no es así como está midiendo las cosas. Porque si fuera por esfuerzo, cuando el Señor miró y tomó a Moisés para enviarlo a trabajar para su viña, para ir a liberar a Israel de la opresión de Faraón, y estuvo allí trabajando en el desierto por 40 años, sufriendo amenazas de que lo apedreaban, amenazas de que ya no querían seguir con él, críticas, murmuraciones, y todo eso es un desgaste para un líder. Pero, ¿qué resultó de esos 40 años que trabajó Moisés? ¿Qué sucedió? Que en determinado momento fue eliminado de entrar a la tierra prometida. Ahora, nosotros en nuestros sentidos, en nuestra naturaleza, podríamos decir que Dios fue injusto con Moisés. Porque ¿cómo es posible que este hombre que dio todo ahí, dio todo en el servicio, por 40 años, todo ese sufrimiento físico y mental, y a la hora de las horas, lo eliminan de entrar a la tierra?
prometida. ¿Qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que podemos aprender nosotros? Porque si nosotros nos estamos midiendo cómo sudamos, cómo trabajamos, que todo lo que hacemos para Dios, y según nosotros no estamos recibiendo la recompensa que nosotros creemos que merecemos, y ahí unos se frustran y otros se amargan. Porque ¿qué resultó con estos obreros que vieron que el padre de familia les pagó igual a los que trabajaron 1 hora que a los que trabajaron 11 horas? Entonces, ¿qué lección nosotros podemos tomar cuando en cierta forma nosotros no hemos visto a nuestra manera de pensar los resultados según el trabajo? Porque cualquiera le hubiera otorgado a Moisés que fuera el líder, porque la promesa del Señor cuando agarró a Moisés era que él iba a ser el líder que iba a introducir al pueblo de Israel a Canaán. Él era elegido. Pero los descuidos que usted sabe que le pasó a Moisés lo terminaron eliminando de esa bendición de disfrutar. Por eso es que hay veces nosotros tenemos que pensar y quitarnos esos pensamientos, nuestras ideas y nuestra autoevaluación acerca de nuestro trabajo para con Dios y comenzar a diseñar un premio o un favor de Dios para con nosotros según lo que nosotros pensamos que merecemos. Y ahí es donde radica el problema, porque aquellos cuando vieron que le dieron a los que llegaron a trabajar un ratito y les pagaron igual, lo que les trajo a ellos es que comenzaron a murmurar del padre de familia. Y el Señor tuvo que decirle: ¿estás molestos porque yo les pago a estos un denario, igual que a ustedes? Entonces nosotros debemos de tratar de evitar de llegar a esas consecuencias de que si nosotros nos estamos midiendo nuestro esfuerzo y que estamos fabricando un tipo de recompensa de parte de Dios, cuando nosotros veamos que son a otros que Dios les da la bendición y que a nuestra manera de ver no merecen. Hay veces vamos a ver en la iglesia, vamos a ver hermanos o hermanas que quizás no tienen el tiempo que nosotros hemos laborado para el Señor. Y sin embargo les comenzamos a ver bendiciones, les comenzamos a ver una prosperidad, le comenzamos a ver sanidades, milagros con ellos. Y uno ha estado por mucho tiempo, porque uno se puede poner en la mente que uno está trabajando por un objetivo y no en realidad por Dios, aunque se esté haciendo el trabajo en la iglesia, en la congregación. Pero se está buscando un objetivo por ese premio, porque Abraham estuvo trabajando y trabajando y Dios le dio a Isaac y todo eso que dice el libro de Hebreos. Aunque nunca pudo ver aquella promesa que le dieron a él, nunca lo pudo ver él físicamente. Dice que no pudieron verlo físicamente. O sea, ¿qué sucede cuando nosotros hemos venido laborando? ¿Cómo yo puedo venir y decirle al Señor: yo te he trabajado 40 años, Señor? Sacrifiqué
muchas cosas, sacrifiqué familia, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, abandoné a mis amigos, me retiré de todo lo que me dijiste, Señor, y si esto, ahora yo merezco esto, Señor. ¿Por qué? Porque he cumplido con esta circunstancia y ahí está el error. Por eso es que el Señor está hablando de este padre que llama y contrata a la gente, pero si usted se da cuenta que cuando el Señor llevaba la cruz hacia el Calvario, encontraron a un varón llamado Simón de Cirene. Y a este le pusieron que le ayudara a Jesús a llevar la cruz. Pero cuando usted ve, y si usted era alguien que tenía que valorar, que usted tenía que decir cuánto se le puede recompensar a Simón de Cirene porque le ayudó al Señor con la cruz para el Calvario, para ir al Gólgota, usted no ve que se le dio una recompensa. Pero si nosotros hubiéramos sido alguien que en nuestra buena manera de pensar hubiéramos dicho, Simón de Cirene, vale mucho que lo recompense Dios porque le ayudó a su Hijo Jesús. Pero ahí está el error que nosotros no debemos cometer. No debemos emprender algo en base y ir guardando cosas para formarse la idea de cómo será tu premio. Porque aquellos en su imaginación, en su corazón, estaban pensando como nosotros trabajamos 11 horas, nuestro premio va a ser grande, y les terminaron dando un denario. Entonces, quizás alguna vez tú te has puesto a pensar, como yo te digo, yo puedo decir delante de Dios, Señor, yo 40 años he laborado full time, sacrificado muchas cosas. Habían veces que eran la 1 de la mañana y el pastor decía que después del servicio que terminaba a la medianoche, a las 11, 12 de terminar de limpiar el templo, nos invitaba a los líderes a ir a tomar un café, y eran la 1, 2 de la mañana, y en ese lugar nos cerraban, entonces dándonos instrucciones para la siguiente semana, y yo entraba a las 5 de la mañana a trabajar. Prácticamente solo llegaba a cambiarme y irme para mi trabajo. Pero yo por eso, por ese tipo de sacrificio, por esa idea de que yo estaba metiendo mis horas de crédito para con el Señor, para que me recompensara con algo. Porque hay gente que trabaja en la iglesia pero quiere que Dios le dé una mujer, un hombre, dinero, salud, milagros y todo eso. Y están concentrados en eso, y cuando no miran, porque han pensado en ellos, han pensado en su corazón, han pensado en su mente, pero cuando no miran en ellos esa recompensa que se formaron en su propia cabeza, es cuando entra la murmuración y cuando entra el desaliento, es cuando entra la amargura. ¿Por qué? Porque no obtuviste el premio que tú crees que merecías. Entonces, si tú quieres sanar en tu corazón, debes de considerar esta palabra, porque puede ser que tú estés como los obreros que han trabajado no sé cuántos años para la obra de Dios. Pero cuando eso lo miras en términos de bendición para tu vida, cuando miras que no me ha llegado mi prosperidad, no me ha llegado el materialismo que necesito, no me ha llegado esto y otros
que llegaron después de mí han conseguido las cosas que yo no las he conseguido. Y ellos no han trabajado, puede decir uno, como dijeron esto. Ellos no han trabajado ni han tenido el esfuerzo para el Señor, ni fidelidad, ni esto. Y sin embargo, esta gente viene y Dios la bendice más que a mí. Hay algo que tú y yo debemos de aprender. Hay algo que nosotros debemos de saber. Porque hay veces no vamos a ver las bendiciones de Dios porque nosotros estamos llevando una idea equivocada que Dios está compensando por el esfuerzo. Y no es que no sea bueno que trabajes para la obra de Dios, pero lo que nosotros debemos de saber es que nosotros debemos dejar de pensar en nuestra mente natural y hacernos fantasías de que vamos a tener tremenda bendición por un esfuerzo o un desgaste físico. El Señor le da a aquellos, dice el padre de familia, le da a aquellos un denario, lo mismo que le dio a los que se fueron hasta las 11. Entonces, si tú eres de los que, por ejemplo, entras a trabajar a la 1 de la mañana, otro entra como a las 3, otro a las 4, otro a las 10 de la mañana y tú eres más bendecido y tú enfermo, tú con dolor de cabeza, tú con migrañas y dice, ¿cómo es posible que yo sacrifico mi sueño, que yo sacrifico muchas cosas por estar haciendo este trabajo? Mas sin embargo, llegan otros y bien bendecidos, bien relajados. Entonces, aquí hay una lección, hermanos, que hay que aprender tremendamente. Y no es fácil, porque yo le digo a estos 40 años de estar en servicio al Señor, no puedo estar pensando en términos de años de la tierra, sino que el Señor lo que observa es verdaderamente cómo le estoy sirviendo a Dios. No voy siempre a la iglesia porque hoy me dé un milagro Dios, porque hoy me dé una sanidad, porque hoy alguien va a aparecer y me va a regalar $1,000,000, porque hoy me voy a sacar la lotería porque le serví a Dios, porque hoy van a pasar, porque hoy va a llegar el hombre que me prometieron, porque hoy va a llegar la mujer que yo deseo tener. Esas son ideas y son fantasías espirituales falsas, falsas expectativas. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, tú y yo, porque el Señor me habla a mi vida a estos 40 años de servicio, en que no tenga el pensamiento de estos obreros. Porque, ¿qué hubieras dicho tú si aquel hombre que estaba en la cruz con el Señor, llamado el ladrón, uno de los ladrones, y ese nunca fue a la iglesia, ese nunca ayunó, ese nunca estuvo en oración, ese nunca se leía no sé cuántos versículos, ese nunca estuvo en sacrificio del cuerpo, ese nunca más? Sin embargo, en ese momento, ese varón le dijo, Señor, ahí te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Y otros que creyeron que en la iglesia trabajaron y trabajaron y trabajaron, trabajaron y trabajaron y nunca vieron el cielo. Nunca vieron el cielo. Nunca vieron esos beneficios. ¿Por qué? Porque se tiene que cambiar la manera de pensar cómo Dios recompensa y a quiénes Dios recompensa. Porque si no voy a llegar a un límite de decir, ya son 50 años de ministerio, Señor, y al fin, ¿qué? ¿Dónde está lo prometido? ¿Dónde está lo que me ibas a dar? Porque ahí está el ladrón. El ladrón nunca
anduvo danzando, nunca anduvo adorando, nunca anduvo aplaudiendo, nunca anduvo ahí haciendo, ¿verdad?, los ritos de una iglesia, de un culto. Mas, sin embargo, el Señor observó el corazón de este hombre que estaba en sus últimas horas de vida y solo le bastó decir al Señor. No le dijo, haz la oración del pecador. Repite conmigo, que le había dicho Jesús, ¿verdad? Lo que se enseña aquí en la tierra. Repite conmigo esta oración. Reconozco, Señor, que soy pecador y ahora pues declaro que ya eres salvo. No. Entonces nosotros o nos contentamos y nos llena de gozo porque ya dejamos de pensar con la mente natural y eso que te has fabricado, que Dios te va a dar no sé qué, no sé cuándo, que tuve un sueño que esto, tuve otro sueño de aquello, y cuando ves la realidad no es así. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Tenemos que nosotros renovar nuestra manera de pensar, porque si no, gente como Moisés, que lo eliminan de entrar a Canaán, no es que no fue salvo, no, lo eliminan. Y entonces no le dan nada a Simón de Cirene porque le lleva la cruz. Y le dan a un hombre que solo le dice, Señor, ahí te acuerdas. Ahí te acuerdas de mí. Porque si no vamos a entrar en aquello que dijo el Señor de aquellos hombres, y había un hombre publicano que dijo, los que confían en la carne. Porque muchas veces exteriormente se puede ver que alguien está trabajando para Dios en la iglesia fuertemente, mas sin embargo, si confía en ese trabajo, si confía en sí mismo. Por eso dice, este republicano decía, yo no soy como este otro que está orando, yo soy así, yo soy fiel, yo soy esto, yo soy aquello, mas sin embargo, el otro solo oró y le dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y dice que Dios lo justificó al otro, que se sentía que era un santo, que era un irreprensible como Saulo de Tarso. Entonces, cuando miramos nosotros a aprender esta parábola que el Señor relató, que también la relató para ti y para mí, porque 40 años de servicio yo digo, Señor, yo no vine a trabajar por un peso, por un dólar. Yo vine a servirte. No me prometiste nada. Simplemente me invitaste, me elegiste, me escogiste antes que viniera a tomar este cuerpo a nivel espíritu. Y no tengo que estar buscando las cosas materiales. No tengo que estar buscando ese tipo de añadidura. No. Tú tienes que cambiar tu mente en cuanto a tu trabajo y en cuanto a tu recompensa. Cuando Dios dice que no habría nadie que no dejara padre y madre y trabajos y toda esa cosa para servirle al Señor, hay que saber interpretar eso, porque ahí, si nosotros descansamos en esa plataforma de que por lo que yo hice y acumulé esto, aquellos pecaron terriblemente, aquella hermana era una pecadora, aquel otro hermano era un indeseable, y entonces nosotros, si acumulamos nuestra propia justicia, no miraremos ningún tipo de recompensa. Entonces, porque el apóstol Pablo dijo, no vaya a ser que yo, después de haber predicado, haber trabajado, haber todo lo que Pablo hizo en su ministerio, dijo, y al final, después de ser yo un heraldo para otros, al final, dijo Pablo, yo venga a ser eliminado.
Entonces, ¿qué resulta, hermano? Cambia tu manera de pensar, porque eso te puede traer un cierto tipo de amargura, desconsuelo, de injusticia para ti, porque tú eres el que deberías de tener lo que otra persona que tú la consideras pecador o pecadora, o que no has hecho los pecados que esos han hecho y sin embargo tienen una bendición, que crees tú que eres, que mereces esas cosas. Y cuando nosotros descansamos en eso y no en la obra del Señor, entonces nosotros no vamos a poder ver ese tipo de recompensas que nosotros estamos pensando recibir. Como aquellos que pensaron que porque trabajaron 11 horas iban a recibir más, no. Entonces, cuando vemos gente eliminada como Moisés, gente eliminados que hay veces han estado hasta 70 años, pero cuando miran en cosas de frutos de bendición de parte de Dios, no salen de su pobreza, no salen de su miseria, no salen de sus emociones sentimentales frustrados. Yo no soy feliz con esta mujer, yo no soy feliz con este trabajo, yo no soy feliz con esta situación. ¿Y dónde está todo el servicio que yo he hecho a Dios? Yo merezco que Dios me dé lo mejor. Entonces esta parábola es para ti. Esta parábola es para ti, hermana, hermano. Esta parábola es para ti. Porque no has visto la recompensa. Porque Dios te dice, cuando cambies tu manera de pensar, cómo yo pago a los que yo contrato, cuando cambies esa manera de pensar y no mires a quién yo bendigo y a quién yo quiero darle, esa es opción de Dios. Yo siempre le dije al Señor, Señor, hay otra gente que solo pasa ayunando, hay hombres que solo pasan de rodillas y sin embargo no les das una palabra de revelación, no les das una palabra que impacte. Mas sin embargo Dios me dice, no te lo doy porque tú eres bueno ni porque eres especial, sino porque yo quiero dártelo. Yo conocí un hombre que quería ser pastor, que quería saber cómo se interpretaba la escritura, cómo es que los pastores llegan a interpretar la escritura para predicarla. Sin embargo, Dios nunca se lo dio. Y usted lo hubiera visto, solo pasaba de rodillas y ayunando. No consiste en lo que tú hagas, sino que consiste en lo que Dios quiere bendecir. Si esto hoy a ti se te mete en el espíritu, vas a comenzar a trabajar no en base a acumular créditos materiales o de la carne, sino descansando lo que Dios quiera hacer conmigo. Yo no he venido por dinero, yo no he venido por cualquier otra cosa. Yo vine a servirle a Dios sin demandar que aquí me vine a quebrar la espalda, aquí me vine a enfermar, que no. Tengo que descansar plenamente en el Señor que hizo la obra. Cambia tu manera de pensar y no seas un obrero que murmura en sí. Yo merezco lo que esa hermana tiene. Yo merezco la bendición que tiene. Yo merezco aquello. No, yo no merezco nada. Yo no merezco nada. Yo estoy aquí y si Dios quiere bendecirme, bueno, y si no, yo serviré al Señor. Porque si no vas a estar viendo hacia los lados y ves que tu recompensa no llega y te vas envejeciendo, vas agarrando años, vas enfermándote, vas a esto y vas a ver dónde está mi recompensa. Cuando llegó Moisés, ya casi de los 120 años, trabajando allí, casi 120 años porque Moisés murió a los 120 años. Y si acumulaba él 120 años,
decir, Señor, mi recompensa va a ser grande y yo quiero entrar, decía Moisés, yo quiero entrar en esa tierra prometida. Y el Señor le dijo, no vas a entrar, no vas a entrar. Entonces cuando nosotros vemos que otros nos pasan y son bendecidos y tienen cosas, incluso tropiezan y cometen errores y esto, y Dios dice, si yo quiero bendecir a esta persona, si yo quiero darle, es cosa mía. No es por lo que hagamos mal o bueno, sino por lo que es Dios. Espero que hoy cambies tu manera de pensar. Que el Señor te guarde siempre en sus caminos, sencillo y humildemente. Pastor Ricardo Torres, desde San José, California. Amén y amén.